Bueno, seguimos con la serie 10, equilibrio ácido-base. Vamos a hablar de la fuerza de ácidos y bases. ¿Qué significa que un ácido o una base, por ejemplo, sea fuerte o débil? Bueno, empecemos con los ácidos y bases fuertes. Los ácidos y bases fuertes son aquellos que se ionizan completamente en una solución acuosa. ¿Sí? Los vamos a identificar en una reacción química porque vamos a ver una única flecha hacia productos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio. ¿Sí? Acá hay una nota que dice recordar que el hidróxido de sodio no es una base de Bronsted, sí lo es el oxidrilo. Otros ácidos y bases fuertes comunes van a ser los hidrácidos como ácido clorhídrico, ya lo dijimos, ácido bromídrico, ácido iohídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Y bases fuertes van a ser hidróxido de litio, sodio, potasio, todos los metales alcalinos del grupo 1A, los hidróxidos de calcio, estroncio y bario. ¿Y qué significa que haya una única flecha de reacción? Bueno, significa en realidad que el equilibrio está muy desplazado hacia productos. ¿Sí? La K de equilibrio tiende a infinito, es decir, es muy grande. Y por eso, por ejemplo, en la tabla de datos no vamos a encontrar K de equilibrios para estos ácidos y estas bases, porque son muy grandes y se ionizan completamente en solución. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular el pH en una solución de un ácido fuerte o una base fuerte? Es relativamente fácil. Para un ácido fuerte, por ejemplo, acá nos piden que calculemos el pH de una solución de ácido clorhídrico 1 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicios y en cualquier tipo de ejercicio de química es plantear la ecuación química. Entonces, ponemos que el ácido clorhídrico reacciona con agua para formar iones hidronio y cloruro. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a tener que plantear es un estado inicial y uno final. El estado inicial es en el cual todavía el ácido clorhídrico no se ionizó. Entonces tenemos una cantidad de 1 por 10 a la menos 3 molar de ácido clorhídrico. El agua es el solvente y tiene una concentración muy grande. Entonces en estos casos solamente ponemos solvente, no hace falta poner ningún número. Y después de concentración de hidronio tenemos lo que existe en el agua pura, que es 1 por 10 a la menos 7, que es prácticamente 0, ¿sí? Es muy chiquita esa concentración de todas maneras, aunque esté. E iones cloruro no tenemos nada. Luego planteamos un estado final, en el cual el ácido clorhídrico se disoció por completo. ¿Sí? Pues como es un ácido fuerte, no vamos a tener nada de ácido clorhídrico y vamos a tener las cantidades estequiométricas de hidronio y cloruro, 1 por 10 a la menos 3. Entonces ahora ya casi lo tenemos, porque sabemos que pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidronio, y una vez que lo calculamos nos da que el pH de la solución es 3. Y lo mismo podemos plantear para una base fuerte. Por ejemplo, tenemos hidróxido de bario. Bueno, inicialmente teníamos 2 por 10 a la menos 2 molar de hidróxido de bario, no teníamos nada de bario, y teníamos prácticamente nada, es el mismo caso que el hidronio. Existe oxidrilo en el agua ya que es el solvente, pero es 1 por 10 a la menos 7 molar. Es muy chiquita esa concentración, entonces es muy parecida a cero. Eso es lo que vamos a poner en este tipo de ejercicios. Y planteamos el estado final, donde el hidróxido de bario se disoció por completo, entonces no tenemos nada de hidróxido de bario, tenemos 2 por 10 a la menos 2 de bario, y ahora hay que prestar atención. ¿Por qué? Porque tenemos 2 por 10 a la menos 2 molar de hidróxido. ¿Por qué? Porque cada mol de hidróxido de bario nos genera 2 moles de oxidrilo. Entonces es una cuestión de estequiometría. Bueno, una vez que tenemos la concentración de oxidrilos, que es 4 por 10 a la menos 2, calculamos el pH y a partir del pH es fácil obtener pH, ya que sabemos que la suma de los dos tiene que dar igual a 14. Entonces la solución al final tiene un pH de 12,6. Y esto tiene sentido porque es una base fuerte y el pH me dio arriba de 7, me dio un pH básico. Y ahora pasemos a ácidos y bases débiles. Los ácidos y bases débiles son aquellos que no se ionizan totalmente en solución. En una ecuación química la vamos a identificar porque vamos a ver una doble flecha. Esto quiere decir que se trata de una reacción de equilibrio. Y como toda reacción de equilibrio, está asociada a una constante de equilibrio. Pero estas constantes de equilibrio no van a ser cualquier constante. Para los ácidos se van a llamar Ka, ¿sí? Constante de acidez, y para las bases se van a llamar Kb, constante de basicidad. En las constantes de equilibrio son las concentraciones en equilibrio las que están en juego adentro, ¿sí? Por eso aparece un equilibrio de subíndice en cada
concentración. De manera general podemos plantear también las mismas reacciones para ácidos y bases débiles, donde HA es el ácido y su base conjugada va a ser A-, mientras que para las bases B va a representar a la base y BH+ va a representar al ácido conjugado luego de haber tomado un protón. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular el pH para un ácido y una base débil? Vamos a empezar con el ácido débil. Nos piden que calculemos el pH de una solución 0,50 molar de ácido fluorhídrico. Si sabemos que es un ácido débil, entonces planteamos un equilibrio, ¿sí? Y todo equilibrio va a estar asociado a una constante, en este caso una constante de acidez porque es un ácido débil. Y el número, el valor de esta constante la podemos obtener del apunte de química general, la tabla de datos, específicamente yo la saqué de la página 13, de la tabla 13, la buscamos y nos da 3,5 por 10 a la menos 4. Entonces, al igual que hicimos para el ácido fuerte, vamos a plantear un estado inicial y un estado final. En el estado inicial todavía el ácido fluorhídrico está todo como fluorhídrico, todavía no se disoció. Entonces tenemos 0,50 molar de ácido fluorhídrico, el agua es el solvente, no tenemos nada de fluoruros y tenemos prácticamente nada de hidronio. A diferencia de los ácidos fuertes, acá el estado final va a ser un estado de equilibrio, debido a que se trata de un ácido débil. Entonces lo que planteamos es un cambio. En el equilibrio lo que va a pasar es que se va a haber consumido cierta cantidad X del ácido fluorhídrico y se va a haber transformado en iones fluoruro e iones hidronio. Esa misma cantidad que se consumió de ácido fluorhídrico tiene que ser necesariamente la misma cantidad que se forma de fluoruro e hidronio por la estequiometría de la reacción. Lo único que podemos plantear por ahora es que X tiene que ser mayor o igual a 0 porque concentraciones negativas no tienen sentido, y no puede ser mayor a 0,50 molar porque es lo máximo que le pusimos, es todo lo que hay de ácido fluorhídrico, más que eso no puede haber. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Lo que tenemos que hacer es reemplazar las concentraciones en el equilibrio en la expresión de la constante de acidez. Entonces, una vez que lo hacemos, lo que vamos a obtener es una ecuación del tipo cuadrática, ¿sí? De la pinta ax² más bx más c igual a 0. Las raíces o las soluciones, o básicamente cuánto vale x, se encuentra mediante esta ecuación que está acá planteada. Y estos coeficientes a, b y c salen de la ecuación cuadrática. En el caso del ejemplo, a es igual a 1, porque x² está multiplicado solamente por 1, b es igual a ka y c es igual a menos ka por 0,50. ¿Sí? Es importante transcribir bien los signos, es un error típico equivocarse cuando pasamos los signos en estos coeficientes y después la x nos da cualquier cosa, así que hay que tener cuidado con eso. Una vez que resolvemos cuánto vale x, nos va a dar dos soluciones, debido a que tenemos un término que está sumando y restando en este más menos que vemos acá en el medio de la ecuación. Pero es fácil decidirse cuál es el verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso nos da una concentración que es negativa. Y por más que a los matemáticos los números negativos no les molesten, para nosotros que estamos calculando concentraciones, no tiene sentido. Entonces lo descartamos. Bueno, y ahora es fácil, porque sabemos que el valor de x que encontramos es igual a la concentración de hidronio, y calculando el pH nos da que la solución tiene un pH de 1,9. Para las bases débiles es muy parecido, solamente que en vez de Ka vamos a tener que usar Kb. Y una vez obtenido Kb, hacemos todo igual, y en vez de obtener la concentración de hidronio, nos va a dar la concentración de oxidrilo. Pero ahí es fácil, porque una vez que tenemos la concentración de oxidrilo, podemos calcular pOH, y a partir de pOH es muy fácil obtener pH. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo y lo mostramos de una manera un poquito más rápido que lo que vimos ahora para el ácido débil. Bueno, entonces tenemos que calcular el pH en una solución 0,01 molar de amoníaco. Entonces planteamos la reacción, que es una reacción de equilibrio, en la cual amoníaco reacciona con agua para dar iones oxidrilo e iones amonio. Otra vez nos fijamos en la tabla de datos de química general y obtenemos que esta constante vale 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces de vuelta planteamos un estado inicial en el cual tenemos todo como amoníaco y no tenemos nada de amonio y prácticamente nada de oxidrilo. Y también planteamos un estado final, que va a ser un estado de equilibrio, porque es una base débil. Entonces, en este estado de equilibrio lo que planteamos es que va a haber una cantidad que se va a consumir de la concentración inicial de amoníaco para que se forme la misma cantidad de oxidrilo y de amonio. A esa cantidad la llamamos X y otra vez nos da que X está entre 0 y la concentración inicial de nuestra base débil.
Bueno, ¿qué hacemos para resolver este ejercicio? Entonces lo que hacemos es reemplazar las concentraciones en el equilibrio en la KB. Una vez que tenemos la ecuación cuadrática, la resolvemos y una vez resuelta nos va a dar dos concentraciones, pero otra vez es fácil elegir porque una de las concentraciones es negativa, entonces no tiene sentido y la descartamos. Nos quedamos con 4,3 por 10 a la menos 4 molar. Sabemos por otro lado que esa X es la concentración de oxidrilo, entonces calculamos pOH, que nos da 3,4. Y a partir de saber el pOH es fácil porque hacemos 14 menos pOH y nos da pH, entonces nos termina dando que la solución tiene un pH de 10,6. Una cosa importante para ácidos y bases débiles es la relación entre la Ka de un ácido débil, la Kb de su base conjugada y Kw, el producto iónico del agua. Por ejemplo, si tenemos un ácido genérico, HA, sabemos que ocurre una reacción con el agua para formar su base conjugada y generar iones hidronio, con su constante de acidez obviamente asociada. Luego se puede plantear, como es un equilibrio, también la reacción inversa para su base conjugada. Entonces tenemos la base conjugada que reacciona con agua para formar el ácido débil e iones oxidrilo. Obviamente esta reacción es un equilibrio y también tiene asociado una constante de basicidad. Bueno, entonces ¿cómo se relacionan Ka y Kb? Para encontrar esa relación se multiplica Ka por Kb. Entonces se obtiene esta expresión que se tiene acá. Como tenemos concentraciones en el numerador y en el denominador que se pueden cancelar, las cancelamos y de esa manera nos queda que Ka por Kb es igual a la concentración de hidronio por la concentración de oxidrilo. Y eso no es otra cosa que Kw. Entonces nos queda que Ka por Kb es igual a Kw. Entonces de esta manera, si conozco Ka en una reacción de equilibrio ácido-base, se puede calcular Kb para su base conjugada. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué nos sirve este dato? Bueno, en las tablas que estuvimos usando, por ejemplo la 13 y la 14 del apunte de datos de química general, están las constantes para los ácidos y las bases débiles comunes, pero no para sus ácidos y bases conjugadas. Entonces es importante saber esta relación, ya que si se una, a partir de Kw, puedo obtener la otra. Bueno, otros datos importantes sobre los ácidos y las bases débiles es que cuanto mayor es la constante de acidez en un ácido, más fuerte es su acidez. Esto quiere decir que es más propenso a donar un protón. Después también habíamos visto que en la definición de ácidos de Bronsted eran sustancias que podían donar uno o más protones. Bueno, los ácidos que donan un protón los vamos a llamar monopróticos. Los ácidos que pueden donar 2 o 3 protones los vamos a llamar dipróticos y tripróticos respectivamente. Por ejemplo, acá les presento el ácido fosfórico. Es un ácido triprótico para el cual se presentan 3 equilibrios distintos, uno para cada protón que puede donar, ¿no? Obviamente cada reacción de equilibrio va a estar asociada a su propia Ka, dependiendo de las especies que están involucradas en esa reacción. Una cosa importante para todos los ácidos polipróticos es que la Ka1 es mayor que la Ka2 y a su vez la Ka2 es mayor que la Ka3. Entonces esto quiere decir que el primer protón se dona muy fácilmente, es más ácido, el segundo protón ya le cuesta y el tercer protón le cuesta todavía más. Después también tenemos que las especies que se comportan tanto como ácidos y como bases las vamos a llamar anfóteros. El ejemplo por excelencia, ya lo vimos, es el agua, que según las circunstancias puede tomar el rol de ácido o de base en la reacción. Otro caso importante es, por ejemplo, estas especies que ocurren en los ácidos polipróticos. Por ejemplo, el fosfato diácido. En la primera reacción está funcionando como una base para formar su ácido conjugado, que es el ácido fosfórico, y la segunda reacción es la que aparece arriba, que está funcionando como un ácido, donándole un protón al agua. Bueno, y vayamos a las propiedades ácido-bases de las sales disueltas en agua. Las sales son compuestos iónicos, son electrolitos fuertes, o sea, se disocian por completo para formar iones en agua. Estos iones pueden reaccionar con el agua y afectar el pH de una solución. Primero veamos ciertas propiedades de algunos iones. Por ejemplo, las bases conjugadas de los ácidos fuertes son extremadamente débiles, no reaccionan con el agua y se considera que no modifican el pH de una solución. Un ejemplo de eso es el nitrato, que es la base conjugada del ácido nítrico, el cloruro, que es la base conjugada del ácido clorhídrico. Después tenemos que los cationes del grupo 1A y los iones calcio, estroncio y bario se encuentran solvatados en solución acuosa y por eso no reaccionan con el agua. Por lo tanto, no modifican el pH de una solución.
Ahora, los iones que sí van a modificar el pH de una solución van a ser las bases conjugadas de los ácidos débiles, que son bases débiles, y los ácidos conjugados de las bases débiles, que son ácidos débiles. Veamos ejemplos de sales que no afectan el pH de una solución cuando se disuelven en agua. Bueno, obviamente van a ser combinaciones de las bases conjugadas de los ácidos fuertes con cationes del grupo 1A o los iones calcio 2+, estroncio 2+, y bario 2+. Acá tenemos algunos ejemplos: cloruro de sodio, bromuro de sodio, nitrato de bario o cloruro de calcio. Bueno, veamos las sales que van a dar soluciones básicas, ¿sí? Estas son las sales de bases conjugadas de ácidos débiles. Ejemplo, fluoruro de sodio. Tenemos una sal que es un sólido, son sólidos iónicos, que en agua se va a disociar completamente, ¿sí? Porque es muy soluble en agua. Estas sales, vamos a suponer siempre que las sales que nos ponen en los ejercicios de ácido-base van a ser muy solubles y se van a disociar completamente. Y entonces vamos a tener iones sodio e iones fluoruro. Ahora hagamos un pequeño análisis de estos dos iones que se forman. Por un lado tenemos el ion sodio, que es un metal del grupo 1A, ¿sí? Los metales alcalinos. Por lo tanto, se encuentra solvatado, como habíamos visto en la diapo anterior, y no va a afectar el pH. En cambio, el fluoruro es la base conjugada de un ácido débil. ¿Y cómo justificamos que esto va a modificar el pH? Básicamente planteamos una reacción ácido-base. Agarramos el fluoruro, lo hacemos reaccionar con agua, ¿sí? Esta es la clave. Vamos a obtener ácido fluorhídrico y oxidrilo, ¿no? Esto siempre va a ser un equilibrio, porque es una base conjugada de un ácido débil, por lo tanto es una base débil. ¿Sí? ¿Qué está pasando acá? Cuando pongo fluoruro de sodio, el fluoruro está reaccionando con agua y me está generando iones oxidrilo. Esto va a hacer que aumente la concentración de oxidrilo, y nosotros sabemos que cuando aumenta la concentración de oxidrilo, esto hace que aumente el pH. Entonces, las sales de las bases conjugadas de ácidos débiles nos van a dar soluciones básicas. También podemos plantear sales que dan soluciones ácidas. Estas van a ser las sales de los ácidos conjugados de bases débiles. Por ejemplo, nitrato de amonio. Tenemos nitrato de amonio, otra vez es un sólido iónico que en agua se va a disociar completamente y nos va a dar iones amonio e iones nitrato. Y haciendo un análisis parecido al que hicimos arriba, sabemos que los iones nitrato, como es una base conjugada de un ácido fuerte, no va a afectar el pH. Y es importante saber que el amonio es un ácido conjugado de una base débil. Entonces podemos plantear que el amonio puede reaccionar con el agua dando amoníaco e iones hidronio, ¿sí? Y nosotros sabemos que cuando aumenta la concentración de hidronio disminuye el pH. O sea que básicamente cuando uno disuelve una sal de un ácido conjugado de una base débil, se va a obtener una solución ácida.